Vamos a meternos de lleno en la mente de un asesino. Pero ojo, no para descubrir quién es, porque eso él mismo nos lo dice desde la primera línea. No, lo que vamos a hacer es explorar ese laberinto oscuro que es su obsesión. Hoy nos sumergimos en El túnel de Ernesto Sábato, que es sin duda una de las novelas más potentes del siglo XX. Y es que la novela arranca con esta confesión así de golpe. Es tremendo. Y claro, esto cambia todo el juego. El misterio ya no es el clásico ¿quién fue?, sino el mucho más complejo ¿por qué lo hizo? Así que más que detectives nos volvemos una especie de psicólogos que intentan entender una mente completamente fracturada. Bien, para empezar a desentrañar ese por qué, lo primerito es meternos en su cabeza, ver el mundo a través de sus ojos. Y la verdad, el mundo de Juan Pablo Castel es un lugar bastante sombrío. Es justo eso, un túnel oscuro y solitario que lo define todo. Su existencia, cómo ve a la gente, todo. A ver, para Castel, la cosa es simple. El mundo es horrible. Punto. No es una opinión, es un hecho. Su pesimismo es total. Ve a la humanidad no como algo imperfecto, no, la ve como algo detestable. Una masa de gente servil, cruel, y él está convencido de que esa es la verdad absoluta sin discusión. Y si el mundo de afuera es horrible, imagínense el de adentro. Su propia mente es, de hecho, su peor enemigo. O sea, en lugar de ser un refugio, sus recuerdos son como él los llama, un sórdido museo de la vergüenza. Un lugar donde no para de revivir cada error, cada crueldad, lo que por supuesto solo alimenta más y más ese cinismo que tiene. Y con esto llegamos a la metáfora central, la que le da nombre a todo, el túnel. Para él, su vida es eso. Un pasaje oscuro, solitario. Siente que mientras todos los demás están afuera, viviendo juntos, compartiendo un mismo mundo, él va por su propio túnel, en un aislamiento total, profundo. Es incapaz de conectar de verdad con nadie. Pero justo en medio de toda esa oscuridad, de ese aislamiento que él mismo se ha construido, de repente, algo pasa. Un pequeño rayo de luz se filtra por las paredes de su túnel. Un solo evento, uno solo, que parece que lo va a cambiar todo. Resulta que en uno de sus cuadros, llamado Maternidad, hay una escenita muy pequeña, casi escondida. Para Castel, esa es la parte más importante, el verdadero corazón de toda la pintura. Pero claro, los críticos y el público veían lo grande, lo obvio, y nadie, absolutamente nadie, le prestaba atención a ese pequeño detalle. Un detalle que era en realidad un símbolo de su propia soledad. Nadie lo captaba. Bueno, dije nadie, pero me corrijo. Casi nadie. Porque hubo una persona, una sola, una joven María Iribarne. Ella se quedó ahí, quieta, mirando fijamente esa pequeña ventana en el cuadro. Y Castel, al verla, sintió que ella sí lo había entendido todo. En su mirada vio una conexión, un entendimiento que jamás había encontrado en nadie más. Y aquí es donde la historia podría haber sido una de amor, de salvación. Pero no. Ese destello de esperanza, esa increíble posibilidad de haber encontrado a alguien, se transforma muy rápido en todo lo contrario. Se vuelve una obsesión. Una obsesión analítica, fría, que va a amenazar con destruirlo todo. Porque en vez de hacer lo normal, no sé, buscarla, hablarle, su mente racional se apodera de la situación. Se pasa meses y meses pensando, creando planes súper complicados, lógicos, casi matemáticos, para volver a encontrarse con ella. Y claro, se paraliza. Piensa tanto, lo analiza todo tanto, que simplemente no puede actuar. Esto es genial porque nos muestra el conflicto central de Castel. Su intelecto, que necesita orden, que necesita lógica para todo, choca de frente con la realidad de las relaciones humanas, que son, caóticas, impredecibles, son todo menos lógicas. Aquí es donde la tragedia se pone todavía más intensa, porque incluso cuando por fin logran conectar, cuando están juntos, nos damos cuenta de que el verdadero problema no está afuera. El enemigo es él mismo, es su propia mente, que se encarga de envenenar cada segundo que comparten. Y es que ella misma se lo dice, le confiesa que no deja de pensar en la escena de la ventana. O sea, le confirma que la conexión es real, que lo que él sintió, ella también. Es como si hubieran construido un puentecito de cristal sobre el abismo que los separaba. Por un instante, solo un instante, parece que Castel va a poder salir de su túnel. Pero, y este es el nudo de su tragedia, él no puede simplemente aceptar esa conexión, no puede disfrutarla. Su mente analítica no lo deja en paz. Tiene una necesidad, casi una enfermedad, de analizarlo todo, de cuestionarlo con una lógica helada.
Y al hacerlo, al querer entenderlo todo, lo único que hace es llenarlo todo de dudas y destruirlo. Lo que debería ser amor se transforma en un interrogatorio, uno que no termina nunca. Le exige pruebas, pruebas lógicas, pruebas irrefutables de su amor. Y empieza a cuestionar todo, a su esposo ciego, Allende, a su primo, Hunter, sus relaciones del pasado, hasta el tono de su voz, sus silencios, por qué usa su apellido de soltera. Quiere una explicación lógica para los sentimientos, que es, por definición, lo más ilógico que hay. Y lo más triste de todo, quizá, es que ella parece darse cuenta. Ella parece entender que esa relación es destructiva mucho antes que él. Es como si ella viera perfectamente el desastre al que se están dirigiendo. Bueno, y toda esta lógica retorcida, esta duda constante, esta obsesión, pues solo puede terminar de una manera. Vamos a ver cómo esta espiral descendente llega a su inevitable y trágico final. Justo en esta frase es donde lo vemos tener su único momento de claridad real. Por fin entiende el conflicto que lo carcomía, el amor que de verdad sentía por ella y esa lógica destructiva de la que era prisionero. Pero claro, es una lucidez que le llega demasiado tarde. Al final, toda la tragedia ocurre dentro de su cabeza, en lo que él mismo llama un oscuro laberinto. Y esa es la gran paradoja, ¿no? Su intelecto, lo que lo hace un pintor genial, es exactamente lo mismo que lo lleva a la destrucción. Es tremendo. Y al cerrar el libro, el túnel nos deja flotando una pregunta bastante inquietante sobre los límites de la razón. Nos hace pensar en ese aislamiento tan profundo, a veces tan trágico, de la condición humana. Y nos deja con la duda, ¿será que de verdad es posible salir de nuestro propio túnel para encontrarnos con alguien más?